Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bueno, mis amores, pues hoy os voy a hablar de unas noticias que me han llegado de una amiga que me dijo que la había visto por internet. Es una entrevista que le hacen a uno de los creadores de Disney, donde nos van a explicar todo lo que es el funcionamiento del restaurante nuevo que nos va a traer con la actualización de Tiana y el Sapo. O sea, ya sabéis que la casita de Tiana va a ser un restaurante nuevo que va a llegar al valle, pero no sabemos muy bien el funcionamiento, si va a ser realmente como Remy o si va a ser otra funcionalidad o va a tener otras cositas más y tal. Así que venga, no me alargo más y vamos a leerlo todo. Venga, vale. Pues aquí estamos en la página que me han mandado, que es de Polygon, ¿vale? Como veis, pues aquí tenemos que va a haber la actualización de Tiana y el Sapo, que ya lo sabíamos. Y vamos a leer qué es todo esto del restaurante y tal. Venga, a ver, dice: la actualización de Disney Dreamlight Valley agrega a Tiana y su icónico restaurante en agosto. Bueno, hasta ahí lo sabíamos ya. Dice: Disney Sun, la actualización de agosto de Dreamlight Valley, incorpora a Tiana, la princesa y el sapo al valle. Junto con ella, un nuevo restaurante llamado Tiana's Palace. Así es, Remy de Ratatouille ya no es el único chef de la ciudad. El martes, el desarrollador de Disney Dreamlight Valley, Gamelot Montreal, anunció su próxima actualización que incluirá a Tiana, su restaurante y un nuevo puesto de comida preparada. También vendrá con una decoración estilo años 20 para darle a Dreamlight Valley un toque de Nueva Orleans. Esto está muy bien, esto ya más o menos lo habíamos visto en el otro vídeo que hice con todo lo que nos decían en la nota de parches de la nueva actualización o la hoja de ruta que vamos a tener hasta finales de año. Que íbamos a tener cositas de años 20, que Tiana iba a venir con el restaurante y tal. Pero esto de la comida preparada no lo sabíamos, así que vamos a seguir leyendo. Disney acaba de reemplazar su controvertida atracción Splash Mountain con una nueva atracción, Tiana's Beyond Adventure. Por lo que es el momento perfecto para traer a la princesa al juego. El director creativo de Disney Dreamlight Valley, Josh Bell, le dijo a Polygon que los jugadores pueden esperar muchas interacciones nuevas y encantadoras entre Tiana y la corte del valle. Me encanta particularmente ver a Tiana intercambiando recetas con Remy mientras comparan los puntos más finos de la cocina cajún y parisina. Chocando con Madre Gothel, por supuesto. Bueno, chocando, esto será... No sé si Madre Gothel se pondrá en contra de ellos. Y compartiendo sus talentos culinarios y las tradiciones de Nueva Orleans con el valle. Dijo en una entrevista por correo electrónico. Más allá de la aparición de Tiana, la actualización de agosto, cuyo momento se determinará más adelante, el desarrollador Gamelot Montreal estará cerrando su expansión a Riffing Time con la incorporación del Palacio Agrava de Aladdin. Bueno, esto también lo sabíamos, que ya nos viene, bueno, esto es la carta, el mapa de contenido que ya habíamos visto en el otro vídeo donde estuvimos hablando de todo esto, ¿vale? Que ya dijimos pues que van a poner el último acto en la expansión y que íbamos a poder entrar en el castillo. Y dice: antes del anuncio, Polygon habló con Label sobre Tiana, el final de Riffing Time y el futuro de Disney Dreamlight Valley. Así que vamos a saber, ahora vamos a leer la entrevista, que nos dice aquí que está editada para que no fuese tan extensa y tal, ¿vale? A ver, Polígono. ¿El Palacio de Tiana funcionará de manera diferente al de Remy? Tiana's Palace es un nuevo restaurante para el valle y compartirá algunas de las mismas funciones que Chef Remy.
ya que es un lugar donde los habitantes del pueblo pueden reunirse y disfrutar de las comidas servidas por el jugador. Quiero destacar a los artistas del equipo que hicieron un trabajo increíble al darle vida a Tiana's Palace, con una inspiración directa del hermoso estilo visual de la princesa y el sapo de Disney. Lo que diferencia a Tiana's de Chef Remy es el nuevo puesto que acompañará a su restaurante. Vale, o sea, vamos a tener un nuevo puesto. En el Chef Remy los jugadores pueden comprar ingredientes, pero nunca antes habían podido comprar comidas completas. Tiana's ofrecerá a los jugadores una rotación diaria de comida, incluidas algunas comidas inspiradas exclusivamente en Nueva Orleans. Vale, entonces lo que vamos a tener va a ser igual, por lo que yo estoy leyendo aquí, va a ser lo mismo que en el Chef Remy, o sea, los habitantes se nos van a sentar y vamos a poder ponerle comida, que esto nos puede venir muy bien a la hora de completar tareas del Camino de Estrellas, porque ya sabéis que a veces te piden 7 o 8 y no hay todos esos a la vez, pero si tenemos 2 restaurantes pues podremos hacerlo, a no ser que nos pongan trabas y tenga que ser en un restaurante o en otro, pero vamos, yo supongo que no. Pero que además vamos a tener un puesto de comida preparada para comprar, o sea, que vamos a poder comprar platos ya hechos. O sea que eso también está muy bien, porque si somos un poquito baguetes a la hora de cocinar y estamos haciendo regalos y necesitamos una comida hecha de lo que sea, pues no tienes que cocinarlo y lo tienes ahí, o no tienes el ingrediente y no tienes ganas de ponerte a cosechar el ingrediente, pues también tienes ahí esa comida hecha. Vale. Nos dice, con esta incorporación, incluso los jugadores a quienes no les gusta cocinar podrán obtener los beneficios de comidas de 5 estrellas cada día, o tendrán la oportunidad de abastecerse de regalos para sus aldeanos. Bueno, pues lo que os acabo de comentar. Que será más fácil conseguir comida. Ahora, también es verdad que si es como los puestos que ya tenemos por el valle, en plan el de Christoph o el de carne de Gastón, pues una vez lo compres lo que hay, hasta el día siguiente no se nos va a resetear, dijéramos, ¿vale? Entonces, no sé yo hasta qué punto puede ser beneficioso, porque también serán según qué comidas. Entonces, no sé, esto sí que no nos lo especifica aquí de momento. Vamos a seguir leyendo a ver si sí. Vale, le preguntaron, ¿tienes algún momento o interacción favorito? Incluso cosas pequeñas, del nuevo contenido que se lanzará próximamente. Dice, Tiana es un personaje muy divertido. El equipo ha hecho un trabajo increíble creando interacciones interesantes entre ella y el resto de los habitantes de la aldea. Me encanta ver a Tiana intercambiando recetas con Remy mientras comparan los aspectos más refinados de la cocina cajún y parisina, chocando con Madre Gothel, por supuesto, y compartiendo sus talentos culinarios y las tradiciones de Nueva Orleans con el Valle. Mientras tanto, en la conclusión de nuestro pase de expansión, Disney Dreamlight Valley a Rifting Time, el equipo ha hecho un trabajo maravilloso al crear la versión retorcida de Jafar del Palacio de Agrabah para que nuestros jugadores la exploren, junto con algunas sorpresas más que se basan en la historia de Disney, para crear algunos momentos especiales con un cierto personaje clásico. Vale. Vamos a centrarnos primero en el párrafo de arriba que nos habla de lo que es lo de Tiana. Bueno, que Tiana va a ser muy divertida, que va a tener diálogos divertidos y que, bueno, ¿con quién va a hablar si no? Con Remy, que es otro chef y, bueno, tendrán cosas en común. La verdad es que los diálogos, yo no sé si lo apreciáis cuando entréis en el juego y no habléis con ellos y hablan entre ellos. Yo me parto la caja muchas veces con ellos, o sea, tienen unas conversaciones súper divertidas. Y, bueno, siguen en esa tónica a Tiana y Elsa. Bueno, a Tiana le han puesto diálogos divertidos con los demás personajes. Luego, a lo que se refiere a la última parte del DLC, nos dice pues eso, que se han esmerado bastante en que los interiores del Palacio de Agrabah de Aladdin se parezca al de los interiores de la película, que ya el exterior es una pasada. Tengo unas ganas de poder verlo completo porque es súper bonito. Y que va a haber un nuevo personaje clásico. Ya os dije yo, aunque no lo dijeron, no lo ponía en la hoja de ruta,
yo ya os dije que nos habían dicho en el show Castle que íbamos a tener 2 personajes extras uno en el segundo acto, que fue Oswald, y en el tercer y último acto íbamos a tener otro nuevo, pero todavía no se ha desvelado ni se han dado pistas de quién puede ser. Tengo unas ganas locas. Además dice un cierto personaje clásico, no sé yo cuál podría ser, porque claro, Oswald, más clásico que Oswald no lo había. Pero no sé yo si se referirá a alguno más de los de Disney, en plan Gilito, bueno, los que tenemos ya, Mickey, Minnie y tal. Que no sé si nos falta alguno más. O alguno clásico de Disney en sí, de alguna película, no lo sé. Ya eso tenemos que esperar un poquito más. Vale, luego le preguntaron: ¿qué has aprendido sobre lo que los jugadores esperan de Disney Dreamlight Valley? ¿Ha evolucionado eso en los últimos 2 años? Y dice: aprendemos más sobre nuestros jugadores con cada actualización. Esa relación directa con los jugadores y la comunidad es algo que me encanta de trabajar en Disney Dreamlight Valley. Trabajamos continuamente para mejorar y ser más receptivos a nuestros jugadores. En cuanto a los grandes descubrimientos, este año nos ha reafirmado lo importante que es destinar recursos a mejorar nuestras funciones existentes y hacer que el juego sea una experiencia más fluida. En las próximas actualizaciones nos centraremos en las mejoras de la calidad de vida, el tiempo que abordemos algunas de las solicitudes más importantes de los jugadores, como revisar el funcionamiento de nuestros catálogos de vestuario y muebles y facilitar la clasificación de estos artículos. Vale, pues esto que nos pone aquí más o menos es lo que nos dijeron en la hoja de ruta, ¿vale? Que las próximas 2 actualizaciones, sobre todo la que nos viene para otoño, no iba a ser una actualización muy extensa, muy grande, porque querían centrarse en las mejoras, que yo lo veo muy bien, ¿vale? Y una de ellas, como ya bien decían, era en ampliar un poquito el catálogo de vestimenta y de muebles, porque Gilito pues se nos está quedando chiquitita. Yo por lo menos llevo mucho tiempo, ya os lo he comentado alguna vez, llevo mucho tiempo que no tengo nada de ropa, ni complementos ni nada, y la verdad me gustaría poder tener más. Sí que es verdad que cada vez que entra un personaje nuevo nos entra algo de ropa y algo de muebles nuevos, pero no mucho, la verdad. Y a mí me gustaría que me metieran alguna cosita más. Y luego también nos dice lo de facilitar la clasificación de estos artículos. Bueno, pues eso está bien también que lo tengamos. Y nos dice también hemos visto que los jugadores disfrutan de distintos aspectos de Disney Dreamlight Valley. Algunos jugadores están aquí para vivir aventuras con sus personajes favoritos de Disney, mientras que a otros les encanta la personalización y la decoración. Estamos tratando de ofrecer algo emocionante en cada actualización para cada tipo de jugador. Pues eso también está muy bien, porque sí que es verdad que hay muchos que solo disfrutan de lo que es la parte de hacer misiones y todo esto, y mucha otra que solo disfrutan decorando. Pero también yo creo que la gran mayoría disfrutamos de ambas partes del juego. Yo disfruto de las 2 cosas. O sea, me encanta hacer misiones, pero también me encanta decorar, diseñar y todo esto. Así que para mí es un juego súper completo por eso, la verdad. A ver, vamos a seguir leyendo. Otra preguntita más. Les dice: ¿puedes hablarnos de las funciones que llegarán en 2025 y que añadirán más formas de que la gente juegue junta? ¿Qué importancia ha tenido esa funcionalidad para los jugadores de Disney Dreamlight Valley? A ver qué nos cuentan aquí, que esto nos interesa, ¿eh? Esto es para el multijugador. Dice: en cuanto al modo multijugador, actualmente tenemos 2 formas de que los jugadores jueguen juntos: visitas a los valles y competencias semanales de Dream Snacks. Las visitas a los valles han sido una gran incorporación a nuestro juego para los jugadores que quieren compartir sus diseños, ver lo que Gilito McPato tiene en existencias en otros valles, o mostrar su creatividad y obtener inspiración de los demás. Hemos mejorado esa experiencia desde el lanzamiento, con la posibilidad de realizar más actividades en el valle mientras se visitan entre sí. Vale, ahí está muy bien,
Sí que es verdad que han mejorado desde que pusieron, o sea, pusieron lo del multijugador y era un poquito caquita porque no podíamos hacer nada, simplemente visitar y ver la tienda. Y ahora pues tenemos también la boutique, podemos compartir los diseños de muebles y de ropa y tal. Y también podemos hacer cositas en plan pues ir a pescar juntos, bueno ya sabéis, todo lo que hay. Pero yo creo que, bueno, y también lo de las fotos y todo esto, que eso también nos benefició mucho porque no podíamos hacernos fotos con la cámara y era un poco coñazo. También nos pusieron ahora, en la última actualización del multijugador, nos pusieron lo de poder tener los animalitos, que eso también mola un montón. Pero todavía queda pulirlo, o sea, yo creo que hay cosas que todavía se deberían de poder hacer. Como por ejemplo, poder sentarse cuando viene una visita y poder hacer fotos. Eso lo tendrían que mejorar, lo de poder hacerte fotos sentado. Que nos podamos subir, tanto los visitantes como los que somos dueños, a las atracciones y hacernos fotos juntos en las atracciones. Eso sería una fantasía. Y otra que también me gustaría a mí mucho es que pudiéramos visitar los DLC siempre y cuando tengamos compatibilidad de DLC. O sea, ser que tanto yo, yo que voy a invitar y el que viene invitado tengamos el DLC. Si el que viene invitado no tiene el DLC, obviamente no podría ir porque no lo tiene. Pero teniéndolo, estaría muy bien. Bueno, vamos a ver si de lo que he dicho algo van a hacer. A ver, por otro lado, Dream Snap permite a los jugadores compartir y votar imágenes en desafíos semanales para ganar recompensas, lo que ha inspirado mucha creatividad por parte de nuestros jugadores. A medida que hemos hablado con nuestros jugadores sobre las funciones multijugador, hemos escuchado algunas cosas recurrentes. Primero, algunos jugadores están muy interesados en el modo multijugador y les encantaría tener más formas de jugar juntos, pero simplemente no conocen a suficientes personas que jueguen al mismo tiempo que ellos, lo que limita nuestra función actual de visitas al valle. Bueno, pero esto, a ver, claro, si no conoces a gente, es lógico que no lo disfrutes igual, pero vamos, no sé. Algunos de estos jugadores también están un poco nerviosos por ser anfitriones de personas en sus aldeas. A ver, ya sabéis que hay mucho foro hay mucha comunidad. Yo ya sabéis que tengo el Discord para los que me veáis. Y podéis, estáis todos invitados y ahí pues podéis quedar y todo esto. Y no hay ningún problema. A ver, eso también ya depende de la persona, que tenga redes, que no tenga redes y todo el rollo para poder, pues, hacer grupito y todo esto. A ver qué más nos pone. Las nuevas funciones multijugador que estamos desarrollando para el 2025 están dirigidas a este tipo de jugadores, ofreciéndoles formas de jugar juntos y trabajar para alcanzar objetivos sin necesidad de estar en línea al mismo tiempo y sin necesidad de alojar a otros jugadores en su valle. ¿Cómo? Pues esto no lo llego yo a entender muy bien. O sea, si no estás en línea no te puedes visitar. Yo supongo que será... No lo sé, la verdad, no lo entiendo mucho. ¿Será para poder mandarnos... a lo mejor hacen un servicio de correo para poder mandarnos cosas de la tienda. O mandarnos... igual que podemos darnos materiales, poder mandarnos materiales por correo. Eso no estaría nada mal, ¿eh? Eso lo tiene ya Animal Crossing y va muy bien. Lo que por favor no lo limitéis, porque Animal Crossing está limitado a 2 al día por persona y es un poco fastidioso. Pero bueno, no estaría nada mal, la verdad. Si fuera algo así, que es lo que acabo yo de entender, porque claro, ha dicho de poder ir a la tienda Gilito y todo esto, puede ser que sea eso, el que sin estar los dos conectados, simplemente, pues yo que sé, tengo algo en la tienda, se lo digo a un amigo mío y no puede no puede encender el juego en ese momento porque está fuera, ¿vale? Pues que me diga, ay, mándamelo, y yo se lo mande cuando entre en el juego que lo tenga. Pues eso estaría guay, estaría muy guay. Vale, dice también, la otra cosa que hemos escuchado de los jugadores es que algunos de ellos simplemente no están interesados en el modo multijugador y vienen a nuestro juego para disfrutar de una experiencia individual cómoda. Creo que es totalmente justo y queremos respetar a estos jugadores y asegurarnos de que se sientan cómodos con la forma en que integramos nuevas funciones multijugador en un futuro. Pero a ver, es que si tú no quieres utilizar el multijugador, pues no lo usas y listo, ¿no? O sea, es que no entiendo esto, la verdad. No lo entiendo. O que tengan más cosas en plan como el Dream Snap, que eso es individual, o sea, no tienes que estar jugando con gente, pero a la vez es comunitario.
No sé si se referirá a eso, yo lo veo por ahí. No sé, no sé. Eso es más o menos, nos explica también, aunque no me queda muy claro, pero nos viene a explicar lo que nos explicaron, lo que nos ponían en lo de la hoja de ruta que decían, para que la experiencia íntima también sea mejor con el multijugador. Supongo yo que será eso, digo. O lo de poder mandar cosas, que no tienes por qué estar jugando con la gente, sino simplemente mandar las cosas y listo. No sé, no sé. Ya lo veremos más adelante. Vale, le preguntan, con respecto al final de A Rift in Time, ¿qué aprendiste del pase de expansión y cómo la gente experimenta la narración de historia en Disney Dreamlight Valley? Con Disney Dreamlight Valley, A Rift in Time, queríamos ofrecerles a los jugadores una historia paralela emocionante que trayera nuevos aldeanos, biomas y características opcionales al juego. Mientras trabajamos en el contenido futuro del juego, hemos aprendido algunas lecciones del pase de expansión. La primera es la importancia del ritmo. Los jugadores estaban entusiasmados por tener tanto que hacer y tantas misiones nuevas en A Rift in Time. Sin embargo, a diferencia de nuestro juego base, la historia principal exigía mucho a nuestros jugadores en términos de esfuerzo necesario para desbloquear nuevas áreas. Y la experiencia no siempre se sintió tan satisfactoria como podría haber sido. En el futuro, nuestro objetivo es brindarles a los jugadores más oportunidades de detenerse, relajarse y participar en el sandbox sin sentirse apurados para pasar a la siguiente misión. También queremos brindar misiones aún más interesantes a lo largo del juego. Supongo que se refieren, porque en el segundo pase sí que es verdad que era bastante largo. Era muy largo. O sea, yo me acuerdo que mi vídeo fue de 1 hora. Porque fue muy largo. Y claro, tenías que ir cogiendo misión con misión, con misión, con misión, con misión, con misión. Para terminarlo. Y fue bastante largo. Supongo que se refieren a que lo van a hacer un poquito como más espaciado. No sé. Más tranquilo a la hora de jugarlo. Porque la verdad es que se fue... O sea, a mí me encantó. Me encantó. Pero sí que puede ser que a algunos jugadores se le haya hecho un poquito largo. A mí me encantó la experiencia, o sea, me encantó. Pero sí que es verdad que puede parecer un poquito largo. Luego dice, en cuanto al diseño de niveles, queríamos crear un mundo único lleno de secretos por descubrir. En algunos casos, los jugadores nos dijeron que el mundo de la isla de la eternidad tenía demasiados giros y vueltas, y que era difícil navegar y personalizarlo. Con los biomas futuros, nuestro objetivo es mantener la emoción de la exploración, al mismo tiempo que los hacemos más simples y fáciles de decorar, con puntos de referencia mejores y más visibles que sean fieles a la historia de Disney. También queremos que los secretos y las sorpresas que encuentren los jugadores sean más significativos. Vale, esto sí que es verdad. O sea, yo no me he quejado, pero sí que han podido haber quejas. Porque si os fijáis, en el DLC es muy chulo, es muy bonito, la selva es súper bonita, el desierto también, el puerto de los ancestros es muy chulo, pero tiene demasiados desniveles. Y para la hora de nosotros decorarlo, es un poco fastidioso. No sé si os habrá pasado, pero es un poco fastidioso. Por ejemplo, el puerto de los ancestros para mi gusto tiene demasiados desniveles. Para ir de un sitio a otro es un poco fastidioso. Para que te encajen las decoraciones que quieres y tal. No sé, yo creo que eso está bien que lo miren para futuros DLCs, porque van a haber más, por lo que estamos viendo aquí, como podéis ver. Esto confirma lo que ya llevábamos pensando hace tiempo, que van a haber más DLCs, por lo menos otro más. Y que lo están pensando en hacer pues más como estilo del Valle, el Valle, que es mejor, aunque tenemos también algunas complicaciones con los lagos, pero bueno, es mejor a la hora de decorar un bioma que es liso, que no un bioma que tiene un montón de desniveles. Que bueno, que te hagan un desnivel, vale, pero es que, ya os digo, ya habéis visto vosotros mismos, por ejemplo, la selva también le pasa, tiene muchos trocitos que son desniveles y dices, bueno, ¿y aquí qué pongo? Porque claro, no me cabe mucha cosa. O sea, que eso también está muy bien. Dice, un gran éxito de A Rift in Time que esperamos seguir desarrollando es su enfoque en los nuevos personajes como Gastón, Rapunzel y Eva, al ser fieles a la historia de Disney y Pixar que los acompañan.
así como el núcleo de nuestro juego. El equipo creó momentos hilarantes con Gastón, como cuando construyen un reemplazo de LeFou con Cocos, así como una amistad emotiva con Rapunzel y una oportunidad de reunir a Eva y Wally. Vale, o sea, que si vuelven a hacer otro, pues van a hacer cosas así que sean significativas de las películas, las historias, que vengan los personajes. A Rift in Time reafirmó para nosotros el núcleo del juego que queremos conservar y desarrollar. Momentos mágicos con personajes queridos, ambientados en un mundo hermoso que los jugadores pueden decorar y hacer que complementen suyo. Vale. Bueno, pues eso, que lo van a seguir dejando así para decorar y todo esto. ¿Puedes compartir el número actual de jugadores activos? Actualmente contamos con una base de jugadores estable y saludable y vemos que muchos de ellos siguen entusiasmados por volver al juego cada vez que agregamos un personaje nuevo que les encanta. Con eso en mente, actualmente estamos muy contentos en desarrollar una hoja de ruta sólida para 2025, llena de los favoritos de Disney. Estamos emocionados de compartir más de esta hoja de ruta con los jugadores pronto. Pues como habéis podido ver, nos habla un poquito de lo del restaurante, aunque también nos habla un poquito extenso del DLC, que está bastante bien, que nos hable un poquito del DLC y si van a haber futuros DLCs, que ya queda confirmadísimo de que sí, mínimo uno más nos va a venir para el año que viene. Porque este ya ha funcionado muy bien. Lo único que quieren incrementar mejoras, pues para la hora de decorar, a la hora de moverte en el mapa, que sea un poquito más fluido, que no sea tanto desnivel y tal. Aunque también os digo que bueno, al haberlo hecho así han hecho que fuera más diferente de lo que es el valle original y tuviéramos diferencias. Pero bueno, sí que es verdad que yo ahora que estoy empezando a decorar fastidia un poco lo de los desniveles, la verdad sea dicha. Y que bueno, que el nuevo restaurante de Tianas, pues viene el restaurante como ya sabíamos y que vamos a tener otro restaurante más en el valle donde vamos a tener puesto de comida para llevar. Comida preparada, chicos. Y nada más, espero que os haya quedado claro todo, más o menos. Si tenéis cualquier dudita, ya sabéis. Preguntarme en comentarios, que no tengo ningún problema en contestaros enseguida. Y nada más, amores, pues esto es todo. Ya sabéis lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!